Continúa la tensión en la frontera con Perú, donde cientos de inmigrantes permanecen buscando devolverse a sus países de origen. Para seguir analizando la crisis, vamos a tomar contacto con el ex ministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Walker. Ignacio, lo podemos en pantalla ya, entiendo, en cualquier minuto. Ahí está, pues. Ignacio, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenas tardes ya, pues. Hola, estamos pasados al mediodía. Muy bien, muy buenos días. ¿Perdón? Estamos pasados al mediodía, buenas tardes ya. Pasado el mediodía, buenas tardes. Bueno, feliz día de los trabajadores y trabajadoras. Estábamos viendo ahí las escenas. Así es. Ojalá que sea un motivo para reforzar nuestro compromiso con el mundo del trabajo. Por supuesto, pues, y esperar también que sea así también a lo largo del tiempo, pues. Bien, pues, pero lo que nos convoca en esta conversación, Ignacio, es la situación que se está viviendo lamentablemente en el norte de nuestro país, en el sector fronterizo entre Chile y Perú, con estos entre 170 y 200 personas que lamentablemente intentan salir de Chile para poder volver a su país de origen, pero no lo han podido hacer. Esto ya más de 10 días que llevan en esta condición. ¿Qué solución ve usted que pueda ser viable hoy día en estas condiciones, en la situación en la que estamos hoy? ¿Un corredor humanitario parece sonar como la gran alternativa para salir de este conflicto, de esta crisis, o no? A ver, Felipe, aquí hay una triple crisis. Esta crisis tiene una triple dimensión, ¿no? Primero, lo más urgente, lo más importante, que es lo que usted señalaba, y que lo que han reporteado, ¿no es cierto?, los medios de comunicación, es la crisis humanitaria, ¿no? Cientos de familias, no decenas de miles, cientos de familias, mujeres, niños, personas que están, ¿no es cierto?, atascadas, como se ha dicho, entre el complejo fronterizo de Chacayuta, en Chile, y el de Santa Rosa, en el Perú. Eso es lo más inmediato, esa es la primera dimensión, la crisis humanitaria. En segundo lugar, hay una crisis migratoria, que va mucho más allá de lo que estamos viendo entre ambos complejos fronterizos. Sí. Una crisis migratoria, Felipe, hay que decirlo, que es un fenómeno global. Usted mira Europa los últimos 10, 15 años y es crisis migratoria. Norte de África, Mediterráneo, Siria. Bueno, en América del Sur y en América Latina, esta es una realidad de México, los países de América Central tratando de llegar a Estados Unidos. Y América del Sur, seamos muy claros, las personas arrancando de la dictadura oprobiosa y corrupta de Nicolás Maduro. 7 millones de venezolanos y venezolanas que han abandonado Venezuela en la última década, enfrentados a las privaciones económicas y a la persecución política de esta dictadura. Esa es una segunda dimensión, la migratoria propiamente tal, que es más de mediano plazo, es más compleja. Y la tercera crisis, que ha quedado al descubierto una vez más en América del Sur, desgraciadamente, es que existe una absoluta incapacidad, no de integración regional o subregional, porque esas son palabras mayores, sino que de coordinación y cooperación en temas básicos que nos atañen a todos, como es el tema migratorio. Y eso, desgraciadamente, ha quedado también de manifiesto una vez más. Ignacio, cuando ayer en Tolerancia Cero, el ex canciller, su par también, Heraldo Muñoz, señaló que aquí no hay que tildar o calificar o que se tipifique el tema del ingreso irregular como un delito. ¿Usted comparte esta afirmación o no? Mire, evidentemente que es una infracción legal. A ver, quiero decirlo de la siguiente manera. El derecho internacional sobre las migraciones es muy claro en señalar que la migración tiene que ser un proceso legal, regular y ordenado. Esos son los tres conceptos. Tiene que ser legal, aquí estamos frente a una ilegalidad, ingreso clandestino, ilegal, regular, y esto es absolutamente irregular, y ordenado. Y esto es un desorden que vemos, ¿no es cierto?, permanentemente. Por lo tanto, esto tiene que tener una sanción. Ahora, el ingreso ilegal en sí mismo debe ser constitutivo de delito. Ese es un tema más complejo, porque, por ejemplo, puede ser mucho más eficaz una sanción administrativa, ¿no? La devolución de esa persona, el retorno de esa persona. Ojo, Felipe, lo que estamos viendo entre Chacayuta y Santa Rosa es una nueva tendencia. Es un grupo de familias venezolanas que quieren volver a Venezuela. Exacto. Ese también es un signo alentador. Primero, porque es su patria. Y segundo, porque ya no es el ingreso a Chile
legal o ilegal, en fin, podríamos discutir. Ellos están tratando de regresar, por lo tanto, la solución humanitaria, el corredor humanitario, la posibilidad que aviones de Venezuela o de Perú o de Chile, ¿no es cierto?, pueda retornar a estas personas a su patria, también es una dimensión importante. Y en ese sentido, lo que manifestó el actual canciller Alberto Van Klaveren, que aquí en nuestro país ya se copó la capacidad para poder recibir personas en esta situación, me refiero a personas inmigrantes. ¿También la comparte o no? ¿Ya llegamos a un tope? Yo creo que el ministro Alberto Van Klaveren, al decir que esta cuota se encuentra agotada, ¿no es cierto?, que fue su concepto, interpreta, Felipe, el sentir inmensamente mayoritario de la población chilena. La población chilena no es xenófoba, no está contra la inmigración. En Chile hay 1,5 millones de inmigrantes. En el mundo hay 150 millones de inmigrantes. Entonces, es gente de trabajo, gente que viene buscando condiciones para sí, para su familia. Usted ve en los servicios, los venezolanos, colombianos, peruanos, en fin, la inmigración en Chile y en general en los países es una inmigración de trabajo. Ahora, cuando uno mira la forma drástica, sin control, en que en la última década ha tenido la inmigración hacia nuestro país, evidentemente que las declaraciones del ministro Van Klaveren, yo por lo menos las comparto. Y la Cancillería, el gobierno, el Ministerio del Interior, las policías, los fiscales, los jueces, ¿no es cierto?, tienen que poner atajo a la inmigración irregular, ilegal, desordenada, por conductos clandestinos, sin documentos de identificación. Porque además, ¿no es cierto?, hay una dimensión que tampoco podemos ignorar, que es ultra minoritaria, pero que es muy efectiva y muy traumática, que es la connotación de los delitos violentos. Me explico. El informe de la PDI hace un par de meses sobre los secuestros el año pasado, el 2022, 77 secuestros en Chile. Sí. En los 20 años de la Concertación, Felipe, hubo un secuestro en 20 años, de Cristian Edwards. El año pasado hubo 77. ¿Y qué dice la PDI? Participaron 44 venezolanos, que están identificados, y 9 colombianos. O sea, 53 venezolanos y colombianos en los 77 secuestros que tuvieron lugar. Esto no es ser xenófobo, ¿no? Esto es llamar las cosas por su nombre. Estoy refiriéndome a un informe oficial de la PDI. Entonces, la connotación que adquiere el crimen violento en Chile, ¿no? Extorsión, secuestro, homicidio, de una forma que no hemos visto en la historia de Chile, ¿no? Entonces, hay que abrir los dos ojos, los dos oídos, estar muy atentos, no ser ingenuo, ¿no?, pero tampoco sobre reaccionar, porque le insisto, la inmensa mayoría de la migración en Chile es gente que busca trabajo, que escapa de una dictadura oprobiosa y corrupta, como Venezuela. Exacto, sí, es que ahí está el punto. Usted da el punto en el tema de lo delictual y también en lo tema humanitario, porque lamentablemente hay sectores que unifican todo esto y establecen como que todos vienen a delinquir. Lamentablemente no es así. Y es algo que también lo han expresado las personas que están allá en el sector de la línea de la Concordia, que están nuestros compañeros que están allá en la zona, también lo han podido graficar y lo han podido percibir. Ahora bien, yo lo quería consultar. ¿Cómo considera usted, porque ayer lo conversaba también con Gabriel Gaspar, usted lo conocerá bien también, analista internacional, etcétera, cientista político, y él señalaba que fue un error de las autoridades haber ido hasta Arica para poder, me refiero a los 4 subsecretarios que viajaron el día viernes, tan solo para emitir una declaración de buenas intenciones, de iniciar conversaciones con Perú para tratar de destrabar este tema. ¿Usted cómo considera que ha tratado el gobierno del presidente Gabriel Boric este tema de la inmigración irregular? A ver, partiendo de la base, Felipe, que esto viene hace 10, 15 años, sobre todo la última década, por lo tanto no podemos achacarle toda la responsabilidad a este gobierno. No, por supuesto. Y tal vez un poco tarde, pero el gobierno está reaccionando. La Cancillería está reaccionando con el canciller Van Klaveren, con las 2 subsecretarias, en forma muy proactiva. Los 4 subsecretarios han hecho lo que tenían que hacer, pues. Si esta dimensión, esta crisis humanitaria y migratoria
tiene varias dimensiones. Las subsecretarías de Interior, de Defensa, Desarrollo Social, etcétera, están involucradas y yo creo que el gobierno hizo bien. Si de errores se trata, pero yo no quiero volver atrás, ¿no? Tendríamos que partir por Cúcuta, pues, Felipe. ¿Ah? ¿El año cuánto? ¿2018? 2018. ¿Te acuerdas la reunión de Cúcuta? Que fue un fiasco, que fue un show publicitario, ¿ah? Y en que claramente el gobierno, con el presidente Piñera a la cabeza, prácticamente invitó a los venezolanos a llegar al sur y a llegar a Chile, ¿no? ¿Ah? Y la visa democrática, patriótica. Entonces, si vamos a ir a los errores, ¿no es cierto?, habría que remontarse a tiempo remoto. También el ingreso de haitianos en el gobierno, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, del cual yo fui parte, pero ahí ingresaron 500.000 personas. Entonces, pero yo más que mirar para atrás, creo que hay que mirar para adelante y reaccionar ahora, hoy. En lo inmediato, el tema humanitario, el corredor humanitario. Ahí vemos las escenas de familias, de niños, de mujeres. Son menos de 200. O sea, es un tema absolutamente manejable, pero que por lo mismo hay que actuar a tiempo. Y yo siento que las autoridades en general están tomando las medidas adecuadas. Aquí hay y también se lo preguntaba en el mismo tono a Gabriel Gaspar en la jornada de ayer, Ignacio. Aquí hemos hablado de la situación de los ciudadanos migrantes que son de nacionalidad venezolana, ecuatoriana, colombiana, pero me quiero enfocar en lo que tiene que ver con Venezuela, porque están en el conflicto, están tratando de solucionar esta situación Chile y Perú, pero aquí falta un protagonista importante, pues, que es el gobierno venezolano. Recién el día sábado, si mal no recuerdo, emiten un tuit el canciller venezolano solicitando que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos migrantes y anunciando que, ellos van a solicitar la posibilidad de poder ingresar a un avión de Conviasa para que puedan transportar y trasladar hasta su país de vuelta a los ciudadanos venezolanos que quieran ingresar de vuelta al país. Es tardío todo esto, ¿no? A ver, primero hay que darle todas las facilidades, Felipe, a ese avión para que aterrice, pues en Arica o en Tacna. Lo ha dicho el gobernador Jorge Díaz, que es un gran gobernador en Arica, lo ha dicho el alcalde de Arica. Arica es un aeropuerto internacional, por lo tanto, que aterrice y que ayude, ¿no es cierto?, a repatriar a estos venezolanos. Eso es la primera dimensión, dar facilidades, ¿no? Desde el punto de vista de los aeropuertos, del traslado aéreo. Lo segundo es patético, Felipe. ¿Qué quiere que le diga? Es patético que Venezuela hable de derechos humanos. Yo me remito al informe de la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, hace 1 año y medio, que hizo un informe brutal, respecto de la situación de derechos humanos en Venezuela. Y partió por los derechos sociales, a propósito, la revolución socialista, ¿no es cierto?, venezolana, el chavismo, Maduro, en nombre del socialismo, en nombre de la revolución bolivariana. Bueno, el primer gran capítulo crítico y patético por la situación interna de la presidenta o expresidenta Bachelet como alta comisionada de Naciones Unidas es hablar de la inanición del pueblo venezolano en materia de salud, en materia de alimentación, de acceso a los servicios básicos. Por lo tanto, es un gobierno, un régimen oprobioso, corrupto, que viola sistemáticamente los derechos humanos y que expulsa a su gente. Le insisto, yo hablaba de 5 o 6, van en 7, leo en la prensa internacional, 7 millones de venezolanos y venezolanas que han tenido que abandonar su patria. Son niños, familias, trabajadores, mujeres, personas, ¿no es cierto?, sociedad civil, que por razones económicas o por razones de persecución política tienen que abandonar. Venezuela nos recibió a nosotros en la dictadura de Pinochet. Decenas de miles de chilenos y chilenas fueron acogidos en Venezuela. Incluso en la Unidad Popular hubo un exilio económico de parte de Chile. Entonces hay que devolverle, ¿no es cierto?, la mano, con una actitud de apertura. Y yo creo que Chile lo ha hecho. Hay cerca de 500.000 venezolanos y venezolanas en nuestro país, insisto, la inmensa mayoría trabajando muy duro, no solo para sostenerse ellos, sus familias cuando han podido ingresar, enviar también recursos, ¿no es cierto?, a Venezuela. Entonces, es un descaro, ¿no?, esta declaración de parte de Venezuela. Ahora bien, las cancillerías, las dos cancillerías, el canciller Van Claveren ha sido muy claro en esta materia, tienen una relación, un contacto, como debe existir, para poder, ¿no es cierto?, atender a esta situación crítica en lo humanitario
y tratar de ir resolviendo el tema migratorio. ¿Por qué, Felipe? Porque aquí hay dos migraciones en América Latina. Una, la de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, que mira a Estados Unidos, y Estados Unidos con el presidente Joe Biden, tiene un tremendo problema en su frontera sur, ¿no? Bueno, que es un problema de toda América Latina, porque tenemos que solidarizarnos. Y otra, la que va hacia el sur de Venezuela, también un poco de Colombia. Ahí no hay pretexto, ¿no es cierto?, de ser una dictadura, porque es un régimen democrático, y ahí hay un tema también con el crimen violento que estábamos viendo en algunas expresiones. Bueno, y ahí está entonces Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, ¿no? Piense usted que Perú tiene 1,7 millones de inmigrantes, de los cuales 1,5 millones son venezolanos. Sí. 3 veces más de los venezolanos que hay en Chile, que son 500.000. Entonces, todos estamos en el mismo barco, la misma problemática, y tenemos que coordinarnos, cualquiera sea el color político del gobierno, ¿no? Y por eso es tan trágico, mientras muchos hablan de revivir UNASUR, que ha sido un fracaso absoluto, ¿ah? o la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, que ha sido otro fracaso absoluto. Empecemos con estos temas concretos que atañen a la gente en su vida cotidiana: coordinación y cooperación transfronteriza, migratoria, humanitaria, para que todos estos países, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, podamos realmente atender en lo inmediato a la crisis humanitaria, en lo mediato a la crisis migratoria, y tratar de demostrar que más que de integración con grandes edificios y con 35 millones de dólares, como UNASUR, que fue un fiasco, ¿no? Que empecemos de abajo para arriba en estos temas que atañen a la vida cotidiana de las personas. Ahora, ¿cómo llegar a acuerdos entre todos los países? Porque todos tienen una posición. También lo comentábamos ayer, sin ir más lejos, por poner un ejemplo sobre la mesa, lo que sucede en el sector de Colchane, por ejemplo, con los migrantes que tratan de ingresar por pasos irregulares o no habilitados, tienen que pasar por Bolivia. Y Bolivia solo recibe a los migrantes que son de su nacionalidad y no a venezolanos, colombianos o haitianos que intentan pasar por ahí. ¿Qué hacer para tratar de unificar todas las posiciones? Porque va a ser bien difícil poder llegar a un acuerdo si esas son las posiciones de forma previa. Bueno, en Bolivia tampoco ha habido mucho espíritu de cooperación, digámoslo claramente, Felipe. Desgraciadamente no ha habido mucho espíritu de cooperación, ¿eh? Entonces, usted sabe la historia, el tema con Bolivia, que todo se mezcla con todo, sí, ¿no? Algunos hablan de un sentimiento antichileno, en fin, yo creo que eso es una exageración, pero en el gobierno del presidente Arce no hemos visto mucho espíritu de cooperación. La Cancillería chilena también está hablando con la Cancillería boliviana, pero volvemos a lo que decíamos, Felipe. Llevamos 62 años sin relaciones diplomáticas con Bolivia, dos países que son transfronterizos, que compartimos una frontera. 62 años sin relaciones diplomáticas, porque Bolivia cortó las relaciones en el año 61. Piense usted que Estados Unidos y la Unión Soviética, en plena Guerra Fría, nunca rompieron relaciones diplomáticas, porque está en el interés propio de cada país, ¿no es cierto?, tener una vía diplomática para enfrentar los temas bilaterales. Y este es un tema también bilateral, ¿no es cierto?, en este caso entre Chile y Bolivia. Sí. Siempre ha habido una migración muy fluida en el norte de Chile, sur del Perú, Bolivia, norte de Chile. Eso va, viene, entra, sale, está el Tratado de 1904, acceso hacia y desde el Océano Pacífico, tren Arica-La Paz. O sea, ahí hay una agenda histórica, una cotidianidad de esa relación, que ha sido bastante razonable, ¿eh? Porque son pueblos que se intercambian, que comercian, que conversan, que tienen vínculos familiares, ¿eh? Lo que pasa hoy día es que el tema Venezuela-Colombia, ¿no es cierto?, es lo que distorsiona. La migración, como le insisto, sur del Perú, Bolivia, norte de Chile, siempre ha sido bastante circular. Ahí no hay una crisis ahí. Pero, sin embargo, entre los complejos fronterizos de Chacayuta y Santa Rosa, ¿no?, estas personas que están varadas, ¿no?, realmente es lo más inmediato de una crisis que debiera ser solucionable ya, esta semana. Sí. Que venga el avión, en un avión caben 300 personas, y dar todas las facilidades. Y entonces, superada la crisis humanitaria,
en lo más inmediato. Usted ve las declaraciones de los dos obispos, de Tacna y Arica. Mire qué bonito, una declaración conjunta de los dos obispos ayer, ¿no? De Arica y Tacna. Entonces hay fuerza, las ONG, el servicio de migrantes de los jesuitas. Hay mucha organización de la sociedad civil que tiene mucha capacidad y que trabaja en estos temas. Entonces, involucrémonos, ¿no es cierto?, para que sean parte de la solución y quieren colaborar. La Cancillería chilena está haciendo lo que tiene que hacer, bien la visita de los 4 subsecretarios. Sí. La alcaldía de Arica incluso dictó un decreto de emergencia. Usted vio que llegaron con comida, con alimentos, con agua, con medicina. Así es. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si esto es buen samaritano, por favor. Es lo mínimo. Absolutamente, pues. Ignacio Walker, ex ministro de Relaciones Exteriores, muchísimas gracias por esta conversación respecto de este tema tan contingente y tan atingente también, que es el tema de la migración, principalmente por lo que está sucediendo en el norte de nuestro país. Que esté muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Felipe. Buenas tardes. Buenas tardes.